Otro patrón de evolución bastante importante, muy notorio en los gráficos, es la trampa, ¿sí? Un patrón de evolución que se encarga de engañarnos, que se encarga de hacernos creer algo que no va a ser. Fíjese allí tenemos una línea de tendencia, este mínimo, me creo este soporte, rompimiento al mínimo y me dicen aquí tendencia bajista, ¿verdad? Es decir, voy creando máximos sucesivos bajistas, entonces me dice va a la baja, aquí también me dice que va a la baja, ¿verdad? Entonces llega aquí a esta área y me dice vende, ¿verdad? Que va a la baja. Pero ¿qué pasa? Aparece una vela fuerte que absorbe todos esos movimientos de venta y precio al alza. Es decir, el precio trabajaba en tendencia bajista, de repente rompen y se van para el otro lado. De eso se tratan las trampas. La trampa es que te hacen creer que el precio va a continuar en una dirección y no es así, sino que te engañan. Existen las trampas de tendencia y las trampas de rango. Aquí les estoy mostrando una trampa de tendencia. Aquí tenemos también otra trampa de tendencia. Es importante, por favor, que en nuestro gráfico marquemos todas las líneas que se van presentando para así evitar cualquier engaño. Allí tenemos una tendencia bajista. Fíjese que este mínimo sucesivo bajista me he creado aquí entonces este soporte máximo sucesivo bajista, precios que rompe mínimo anterior y me dice continúa la baja, ¿verdad? Incluso fíjate aquí esta vela envolvente donde apareció, ¿verdad? Interesante. Pero de todas maneras, más adelante, el precio rompe la línea de tendencia y se va al alza. ¡Wow! ¡Qué aviso tan bonito había aquí! Pero ya sabemos de qué se trata la trampa, ¿no? Es un engaño. Te dicen vamos a continuar y no es así, sino que todo lo contrario. Tenemos otra trampa, igual. Venimos de tendencia bajista, agarraron del mínimo anterior, lo rompieron, dijeron vámonos con todo y resulta que era mentira. Tenemos otra trampa, ¿sí? Trampas, recuerden muy bien, trampa. Hay que crear líneas de tendencia, hay que crear todas las líneas, mínimos, máximos y estudiar movimientos de precio. Trampa, 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 ojo. Aquí tenemos una trampa, pero ¿qué pasa? Aquí teníamos una tendencia, ¿verdad? Y me crean entonces un rango de acumulación, ¿cierto? ¿Se acuerdan, no? Rango de acumulación. De repente rompimiento a ese rango de acumulación. ¿Y qué nos dicen allí? Mira, vamos a confirmar aquí para irnos a la baja. Y aquí yo, Kevin Alcántara, hubiera creído esto como un movimiento a la baja, ¿sí? Yo hubiese caído en esta trampa. Pero ¿qué pasa? Después, rompimiento a la línea de tendencia y demás. Entonces, es importante que cuando yo hubiese creído aquí en esta tendencia bajista y yo vea que el precio rompe la línea de tendencia y se va al máximo y se me cierra mi operación por stop loss, es importante que yo identifique inmediatamente ha sucedido una trampa y me ponga a comprar, ¿sí? Es importante tener la voluntad de hacer eso. Y fíjese, si nosotros creamos una línea de tendencia en esta área, aquí podríamos atrapar esta confirmación, ¿verdad? Ajá, sobre esa línea de tendencia, ¿verdad? Importante, ¿no? Trampa. Precio iba al alza, de repente, mira, vamos al alza, rompen los mínimos anteriores y precio a la baja. ¿Qué hubo aquí también? Trampa. Esto es una doble trampa. Qué tramposa es esta gente. Aquí podríamos ver otra trampa de rango en este caso. Claro, veníamos sobre una línea de tendencia, pero fíjense que se crea un rango acumulativo. De repente, vámonos a la baja y todo lo contrario. Qué importante estudiar la trampa. Es importante que entendamos este movimiento para que no nos suceda. Practícalo en tu gráfico, por favor. Vete en los historiales y revisa todas las trampas, todas las figuras, todos los hombros, cabeza, hombros, todos los triángulos, todas las envolventes, todas las figuras chartistas que se presenten, revísalas en tu gráfico, por favor, para que así aprendas a reconocerlas. Ellas aparecen en minuto 1, en minuto 5, en minuto 15, en minuto 30, en 1 hora, en 4 horas, en semanales, en diarios, en mensuales, en todos lados aparecen figuras chartistas. Evita ser engañado estudiando bien, por favor.
La falla es lo contrario a la trampa. Si la trampa me había hecho un máximo y el siguiente máximo era mayor al anterior, en el caso de la falla no es así. En el caso es que tenemos un máximo y el siguiente máximo no alcanza al máximo anterior. Fíjense allí cómo tenemos la figura de la falla, cómo se ve muy claro, ¿no? Lo que es una falla. Una falla es entonces un máximo que no llega al máximo anterior y así creamos la línea de tendencia y precio a la baja. Rompimiento de línea de tendencia anterior y a la baja. Vamos a seguir viendo ejemplos. Aquí teníamos otra falla. Fíjate, el precio va trabajando en una línea de tendencia bajista. Aparecen unas velas envolventes bastante interesantes en esta área. De repente el precio se va, hizo una pausa aquí en esta línea de tendencia, cayó, me creó este mínimo y después rompemos la línea de tendencia y precio al alza. Qué bonito, qué bello, qué hermoso. Aquí tenemos también una falla. ¿Cómo se está presentando? Una falla. Aquí tenemos una falla en la sobreventa y aquí podríamos ver desde lejos o algo así una falla en la sobrecompra. Claro, no está tan clara como esta, ¿no? Esta sí está más clara. Teníamos un mínimo, tenemos unas velas envolventes, como tenemos otras velas envolventes aquí. Entre ellas dos crearon lo que es la falla, rompimiento de la línea de tendencia y precio al alza durísimo. Patrón de continuación, triángulo dentro de esto, bastante interesante. Fallas, seguimos hablando de fallas. Entonces tenemos línea de tendencia, el precio me hace un máximo, siguiente máximo no alcanza el máximo anterior, rompemos con fuerza y precio a la baja. Allí tenemos falla. Fíjense allí. Allí tenemos una falla bastante importante, ¿no? Tenemos un máximo, línea de tendencia, precio está como que confirmando por debajo de la línea de tendencia, porque fíjate algo, si yo marco una línea aquí de tendencia, este precio, este máximo que está aquí, cuando el precio llegó y me creó ese máximo, se está soportando esa línea de tendencia pero por abajo, es decir, la tomó como una resistencia. Fíjese dónde está el rompimiento al rango y precio a la baja. Rompimiento de rango para crear un movimiento alcista y tenemos el arco del triunfo. Tenemos lo que sería la estrella fugaz, una estrella fugaz en una sobrecompra. Tenemos de nuevo la falla, otro ejemplo de la falla, otra falla más. Bueno, aunque el nombre es muy bonito, academiainversionistas.com, pero allí está la falla en el gráfico de velas. Allí tenemos falla de nuevo, ¿sí? Creando la línea de tendencia, barras envolventes, qué bonito, muy buen ejercicio. Tenemos de nuevo fallas, ¿sí? Más fallas. Por favor, aclaremos bien nuestros conocimientos. Vamos a hacer un repaso de lo que hemos hablado ahorita. Estuvimos hablando entonces de los patrones gráficos. Como el primero y más fuerte de todos, teníamos las envolventes. Ya sabemos que las envolventes, las velas envolventes, es una vela, en este caso fíjate allí donde tengo el puntero, la vela roja, que absorbe los movimientos de la vela verde, ¿no? Recordemos eso muy bien. Y en este caso, este sería uno que va a la baja, precio que va a la baja. Y en este caso sería otro que va al alza. Una vela verde que absorbe los movimientos de la roja, precio al alza. ¿Sí? Eso es algo similar a lo que es la vela número 3 y la vela número 4. En el caso de la vela número 3, estamos viendo que hay un impulso bajista. ¿Sí? Aquí tenemos un impulso bajista que es anulado inmediatamente por un impulso alcista con mayor fuerza. Aquí podríamos ver cómo tenemos la línea de tendencia, impulso bajista, de repente, boom, movimiento alcista bastante fuerte. Igual aquí otro ejemplo, sería un movimiento bajista en su debida pausa y bueno, un movimiento alcista que anula a los movimientos anteriores. Esto es la vela número 3. El caso de la vela número 4 también se puede ver como una vela envolvente, sí, pero ya es diferente. ¿Por qué? Porque la vela 4 en su movimiento interno, en lo que es el movimiento interno de la vela, aquí teníamos un movimiento alcista que de repente es anulado por un movimiento bajista. Cosa que en nuestra vela envolvente, la que se presentaba de ese modo, era esta, que era un impulso alcista que después es anulado por un impulso bajista. Este sería el caso como de la vela número 4.
¿sí? Que sería entonces un impulso alcista que iba y de repente es anulado por un impulso bajista, como aquí, un impulso alcista que va y después es anulado por un impulso bajista. Eso es bastante importante entenderlo en nuestra lectura de velas envolventes. Decimos que como segundo patrón gráfico bastante fuerte de evolución están los hombros cabeza a hombros. Ya sabemos que hay un hombro cabeza a hombro que debe ubicarse en la sobrecompra y hay uno que debe ubicarse en la sobreventa, ¿sí? Como otro patrón de evolución bastante importante están lo que es las fallas y las trampas. Ya sabemos cómo funciona una falla en rango y ya sabemos cómo funciona una falla en una tendencia, ¿verdad? Cómo funciona una trampa en un rango y cómo funciona una trampa en una tendencia. También están los dobles suelos, los triples suelos, los dobles techos, los triples techos. Ya sabemos muy bien cómo es el funcionamiento de esta figura chartista. Y también estuvimos hablando de los patrones de continuación. Los patrones de continuación ya son las banderas. Recordemos muy bien, podemos volver al inicio del video y ver cómo funcionan las banderas. Y también podemos ver cómo funcionan los banderines, ¿no? Recordemos muy bien que existen los banderines, las banderas como patrón de continuación y como patrón de evolución tenemos hombros cabeza a hombros, velas envolventes, dobles techos, doble suelos, triple techos, triple suelos. Muy importante es que se ubiquen en áreas perfectas, ¿no? Que exista un rompimiento a ese movimiento anterior para que luego continúe el siguiente movimiento. Que exista también la ubicación perfecta en una sobrecompra o en una sobreventa en un área es bastante importante. Si hay números redondos cerca de esos patrones de evolución o cerca de esos patrones de continuación, nos refuerzan mucho la teoría. Es necesario que sepamos entender estos movimientos. Felicitaciones a ti por ser un inversionista de primera gama.